Sinceramente, les quiero recordar esto, ¿verdad? Pero bien, toquemos ahora el otro tamal que es la economía, ¿verdad? Creo que a eso vamos, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Indiscutiblemente, miren compañeros, amigos, nada se puede lograr en este país si no hay, ahora se ha inventado una cosa que se llama voluntad política. Yo no he aparecido ese término porque no está en la ciencia política, ¿verdad? Al menos que yo sepa. Pero sí se necesita entonces crear, a nuestro juicio como Fraternidad Patriota, ¿verdad?, ciertas medidas urgentes. Fraternidad considera, Óscar Lemos y este servidor, que de ganar la presidencia, primero, el que gane la presidencia se encuentra con un problema gravísimo, ¿verdad?, gravísimo en materia de fiscal, y ya no digamos deuda pública. Este país está enjaranado en todas sus dimensiones. Nosotros creemos de que el próximo gobierno, ya que este no lo hizo, lo que es el más alto funcionario, ministro, viceministro, presidente de autónoma, vicepresidente, debe de ganar la mitad. Debe de ahorrar viajes. Debe de viajar no con la familia, sino con 2 técnicos o 1. Señores, nosotros hemos hecho un cálculo que por lo menos 22 millones se pueden ahorrar para inversión pública. O sea, estamos viendo el tema económico como que la empresa privada es exclusiva. La empresa privada es generadora de la economía, indiscutiblemente. Pero las reglas del juego que está poniendo el Estado, Sergio y Carlos, ustedes saben que la ley de asocio público-privado, 15 días después, nuestro secretario técnico de la presidencia dijo que había que hacer ciertas reformas. O sea, a mí me parece algo insólito que 15 días después, imagínate que un inversionista estaba pensando en invertir 20 millones de dólares y le dicen, fíjese que deténgase porque ahorita tenemos que remendar este asunto. Segunda disposición, hay que hacer una reingeniería de todo lo que es la planta vehicular, vehículos, todo lo que es infraestructura, ¿verdad? Hay una serie de cantidades de inmuebles del Estado totalmente en abandono. Hay que inventariar el Estado otra vez, ¿verdad? Otra medida, creemos de que se puede conservar el CES, el Consejo Económico Social, pero no de 61 personas, ¿verdad? Para nosotros, simplemente la vicepresidencia, la Secretaría Técnica y un número no mayor de 15 miembros pueden definir las políticas de inversión nacional y extranjera. Es decir, representantes de la empresa privada, los rectores de las universidades, obviamente más calificadas. Y por ahí vamos encontrándole entonces lo que nosotros le hemos llamado, adoptamos la economía social de mercado porque es la que nos indica un orden económico que, por cierto, así lo dice nuestra Constitución. Los legisladores pusieron orden económico y los alemanes dicen orden económico igual orden legal, ¿verdad? Por otro lado, Sergio, es necesario redevolvernos, si alguna vez la tuvimos, la confianza tributaria. Es decir, aquí hay evasión y elusión a todo galope. Es urgente entonces que empecemos a pagar todos en las dimensiones que podamos, porque de lo contrario, este país ya hay avisos tremendos. La Universidad de El Salvador tiene problemas, la policía tiene problemas financieros. O sea, las instituciones, una que es la sapiencia del cerebro y la otra es la seguridad. Así es que eso como en pequeños detalles, en pequeños grandes detalles sobre el tema económico, y desde luego, Fraternidad considera que es prioritario también el apoyo técnico para la micro, mediana empresa. Bueno, este tema de seguridad está estrechamente relacionado al tema económico, lo que mencionábamos anteriormente. Muchos lo señalan, de hecho, como, por ejemplo, como la principal causante de la baja de las inversiones. ¿Cuáles son las principales apuestas entonces en materia de seguridad económica, Ernesto? Bueno, hay un tema central, Carlos, que es el tema de confianza. Debemos de generar la confianza y la certidumbre para atraer la inversión. El país no puede seguir con este estancamiento económico que se ha vivido a lo largo de los últimos 4 años. Los últimos 3 años hemos tenido crecimientos económicos promedio de apenas el 1,5%. Y si le agregamos el año 2009, que fue un año donde decrecimos económicamente, no llegamos ni siquiera al crecimiento promedio en 4 años de 1 dígito. No podemos seguir así. El país necesita, y para crecer alrededor de 5%, que es lo que necesitamos para darle al Estado los recursos necesarios
para la sostenibilidad de los programas sociales sin necesidad de aumentar impuestos y golpear más al pueblo salvadoreño. Necesita invertir alrededor del 21% del Producto Interno Bruto en inversión privada y en inversión pública. La inversión privada la debemos de llevar del 11.6% que está en este momento a niveles del 17%, y la inversión pública, que está apenas en 2.3%, debe llevarse a niveles del 3,5%. La inversión pública debemos priorizarla a donde más se necesita, en la prestación de los servicios públicos, en obras que generen mayor competitividad para el país, mayor empleo, etcétera, y debemos de crear las condiciones de confianza. Un gobierno que haga cumplir la ley, pero también un gobierno que cumpla la ley. Un gobierno que viva que propicie un clima de entendimiento con los sectores productivos de la vida nacional, no un gobierno que viva en un permanente conflicto con el empresariado salvadoreño. Un gobierno que no cambie las reglas del juego, que dé certeza jurídica, que cumpla con la ley, no un gobierno que cumpla con la ley cuando le conviene y la incumpla cuando no le conviene, que no respete algunas leyes solo por el hecho de que no fueron promulgadas por ese gobierno, sino que fueron promulgadas por gobiernos anteriores. Ese tema de señales dañinas para atraer el clima y propiciar un buen clima de inversión es algo que está generando este estancamiento económico, aparte del grave problema de la inseguridad, que, como tú bien decías, está interconectado con este problema, le resta competitividad al país, y es un tema que debemos resolver, como decía anteriormente, con un acuerdo nacional de seguridad de país. También debemos de buscar los entendimientos básicos entre todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país para lograr generar ese clima de confianza, que es responsabilidad de todos. Debemos de generar esa idea de un entendimiento hacia afuera. Eso propiciará y atraería inversión tanto nacional como extranjera de grandes, micro, pequeños y grandes empresarios. Entonces, es un tema complejo que debemos resolver como país, pero debemos empezar por generar confianza, que es lo más importante. Ok, antes de darle paso a la participación de don Marcos, es importante que les comentemos que recientemente, precisamente, el presidente de la República presentó un proyecto de ley para perpetuar los programas sociales, independientemente del gobierno de turno. Veamos el siguiente collage, lo que opinan los candidatos al proyecto. Funes pide amarrar por ley los programas sociales, pide programas sociales por decreto. Funes presentará ley de programas sociales. Parte de lo que ustedes vieron acá en Teleprensa, los programas sociales, completa la pensión básica universal, los paquetes escolares, el vaso de leche, semilla mejorada, entre otros. Quijano, los programas sociales no son patrimonio del partido FMLN. Saca asegura que recortarán los gastos para mantener los programas sociales. También Saca ofrece 24 programas del Plan de Gobierno de Unidad. Saca también se comprometió a seguir ejecutando los programas sociales que impulsa el actual gobierno y a llevar Ciudad Mujer a los 14 departamentos. Incluso recordó a las mujeres que si él gana no estarán solas. Parte de los titulares en las maderas que diferentes rotativos así lo han esbozado. Por favor, don Marcos. Bueno, mire, en realidad el principal déficit planteados en las elecciones anteriores no era el problema de la economía, era el problema de la seguridad y lo social. Uno de los grandes aportes de este gobierno ha sido la inversión social. Y yo pienso que es absolutamente legítimo pedir los necesarios consensos políticos y legislativos para asegurar la inversión social. En Costa Rica, por ejemplo, el sistema de seguridad social, que es envidiable, y de salud pública, está amarrado por ley. Es decir, hay determinadas prestaciones y seguridades para el pueblo que se deben amarrar por ley y deberían dar lugar, por cierto, a acuerdos interpartidarios y con otros sectores para sostenerlo. Por otro lado, ¿no? Lo social está vinculado estrechamente con lo económico. En este momento, por ejemplo, la industria del zapato estaba absolutamente terminada en El Salvador. En San Marcos ya no había fábricas de zapatos, todos los zapatos eran chinos. La industria textil o determinadas industrias textiles estaban muy golpeadas por el precio de la mano de obra salvadoreña a raíz de la dolarización en relación a la de Honduras y Nicaragua, ¿no? Hoy hay miles y miles de personas fabricando zapatos para los programas escolares. Hay ganaderos produciendo leche para las escuelas. Hay realmente un proceso de recuperación del agro, ¿no? Incluso las cifras del Seguro Social es que se han producido más de 101.000 empleos nuevos, ¿no?
formales en estos 4 años. Lo que necesita el país no son 101.000 empleos, necesita 250.000 empleos. Pero 101.000 empleos es más de lo que se ha producido históricamente. Fíjense que El Salvador es el país con menor inversión interna y externa y con menor crecimiento del Producto Interno Bruto de América Latina desde 1994. De forma permanente, claro que es relativo. Realmente, Ernesto, tú decías, necesitamos crecer al 5%. Desde el año 2000 a la fecha no se ha crecido nunca al 5%. Es más, cuando nosotros recibimos el gobierno, teníamos un retroceso del Producto Interno Bruto, eso se llama recesión, de 3.8%. 2000, año 2009, 2008-2009. En este periodo, ¿no?, se han hecho esfuerzos para cambiar la matriz productiva del país, y indudablemente hay que hacerla. Yo tengo un amigo que tiene una fábrica de baterías. Él le heredó del papá, y cuando le heredó, ¿no?, tenía 136 empleados produciendo baterías. Hoy tiene 25. Cuando el país levantó los aranceles, invadieron baterías extranjeras, y era más práctico comprar baterías en otro país y etiquetarlas aquí que producirlas. La empresa Rasa, que refinaba petróleo, ¿cuánta gente trabaja en Rasa hoy? 0. Está cerrada. Veamos la inversión extranjera que recibíamos, ¿no? La inversión extranjera por la venta de Taca, que hoy es colombiana. Inversión extranjera por la venta de los bancos, que hoy son colombianos. Cemento Cesa era salvadoreño, hoy es holandés. Es decir, realmente hemos vendido los activos, y aunque eso se contabiliza como inversión, no es una inversión que genera empleo, a veces la quita, porque el inversionista no manda el dinero a El Salvador, a veces simplemente es una transferencia de recursos que se hace en Florida o en la banca de otro país, ¿no? Y es decir, muchas veces se reduce incluso el personal. La salida que plantea Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, y para muestra un botón, ¿no?, la zona el Paseo del Carmen en Santa Tecla. ¿Qué había en Paseo del Carmen? No había nada. ¿Qué hay ahora? 60, 70 negocios y gente comprando. ¿Hay problemas de delincuencia en Paseo del Carmen? No los hay. La gente patea las zonas verdes, no lo hace. ¿Va a encontrar usted una gran empresa multinacional en Paseo del Carmen? No, encuentra un montón de restaurantes que ofrecen distintos productos y que son inversionistas pequeños y medianos a nivel nacional. ¿Se ha venido reduciendo la delincuencia de una u otra forma? Porque al inicio sí habían robos, don Marcos, sí habían otro tipo de comisión de delitos que poco a poco, con el sistema cerrado que había, se ha venido reduciendo. Con el sistema cerrado, con la inversión económica, con la inversión social, creando espacios públicos aceptables. Entonces, aquí la clave es cambiar la matriz productiva del país, invertir en la producción y en la generación de empleo, atraer inversiones internacionales, sí, pero no inversiones especulativas, inversiones que vienen a generar empleo, invertir sobre todo en los empresarios nacionales. Yo no creo que los empresarios del zapato, los empresarios que están haciendo uniformes escolares, estén quejándose de este gobierno. Cuando hizo la campaña del presidente Funes, se decía, va a ser una fuga de capitales, esto va a ser una tragedia, nos van a echar de Estados Unidos, se va a nacionalizar las cosas. ¿A quién se le ha nacionalizado algo?